Es una ampliación de una base aérea militar que tiene mucho tiempo. Y ahí se involucran dos personajes que tienen una necesidad urgente de meter hits y de quedar bien con la opinión pública porque trae problemas muy graves. La primera acción legal era en base a una denuncia federal, no a organización de fondos en el Estado. Aún así, sigue insistiendo que el mero reportero que lo metió en la cárcel fue él. Uno. Pues aquí estamos de nuevo, compañeros. Fuera amigos, máscaras. Fuera máscaras. Eso está complicado, ¿eh? Oye, Sí. O el gobernador de Oaxaca, Tipo fuera Alejandro, máscaras, voy a ser tipo el Alejandro candidato. Murat, aunque él ya traía la mitad de la máscara corrida. y En el Estado de México un poquito más. No, y todavía, ¿eh? más todavía el de Hidalgo, ¿no? Hidalgo, sí. Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas noches a la hora que sea, ¿verdad? Aquí estamos de nuevo en Café Cargado, periodistas con algunos 30 años de experiencia en el ramo. Cada uno. Cada uno. Por eso nos dicen tíos, Son ahora nos van a decir sí. abuelos, Son como abuelos, 100 tíos, años, abuelos, ¿verdad? 100 años de experiencia. Básicamente los periódicos El Norte de Monterrey, en Reforma, El Diario, el Diario Norte Monterrey, de Ciudad Juárez, Milenio, y Zócalo. Quintana Roo y todo, o sea, aquí andamos divirtiéndonos todavía. Oye, pues estamos temblando todavía de emoción por la inauguración del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de México City. ¿Qué tanto es cierto la magnificencia? ¿Es o no es cierto? ¿No tenemos un aeropuerto de primer mundo ahora sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que de primer mundo definitivamente no. Fue una obra que aunque hubo corrupción y está señalada en muchos lugares la corrupción, pues se hizo con una eficiencia en tiempos, con un nivel de ahorro pese a la corrupción, pues significativo contra otras obras, pero definitivamente no es de primer mundo, es una improvisación aceptable de un aeropuerto militar que ahora pues va a ser un aeropuerto, o ya es un aeropuerto civil, y que bueno, pues desde el punto de vista de eficiencia presupuestal, pues es muy discutible lo que se hizo con él. ¿Qué es la gran maravilla para ti o lo peor de todo? La gran maravilla es de que le toquen la campana ahí. Recuerden que esta campana estén de acuerdo o no estén de acuerdo con nosotros, pero toquen la campana y escríbanle abajo, estén o no estén de acuerdo. Dicho esto, voy a lo siguiente. Es una ampliación de una base aérea militar que tiene mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo existe. Es una ampliación. Como ampliación, en un tiempo récord, 21 de marzo, cumplió el presidente. Bien, es una ampliación. Puede ayudar a descongestionar el ya de por sí caótico Valle de México, el espacio aéreo mexicano en el Valle de México, que es caótico, ¿eh? El pensar que un sistema de aeropuertos, el aeropuerto de Ciudad de México, tradicional, el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de Querétaro, el aeropuerto de Puebla y ahora el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿verdad? O sea, puede sonar interesante en un mediano o largo plazo. En este momento, el 1% de la conectividad solamente. ¿Cuántos vuelos hay ahorita, ¿verdad? O sea, digamos que hay muchos claroscuros. Ayer vivimos un ejercicio de propaganda muy interesante, muy interesante. Propaganda, la definición es correcta, fue propagandístico totalmente. Se vale, ¿no? Pero usted que está aquí, los poquitos que nos ven, la capacidad crítica vamos a desarrollarla, ¿no? O sea, no creamos todo lo que nos dicen, reflexionemos, analicemos, ¿no? O sea, digamos que para una ampliación de una base aérea está bien hecho. Se habla de un costo final, incluyendo la cancelación de Texcoco. Se habla de 500 millones, 500 mil millones de pesos. Hay días que no los ganamos, ¿verdad? Sí. ¿Eso es correcto o no? ¿Eso es lo que va a costar este aeropuerto? Pues eso es lo que va a costar la decisión de no mantener la obra de Texcoco y reemplazarla con esto. O sea, el costo global de esa decisión, que así es como hay que medirlo. O sea, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la conversión de la base aérea de Santa Lucía en un aeropuerto civil comercial, pues tiene un costo estratosférico, tal como lo dijiste. ¿Y quién lo va a pagar? Los que siempre pagamos, los ciudadanos, los que pagamos impuestos. Aquí es importante los que nos vean. Nosotros, nuestra chamba es ser críticos y ser serios, ¿no? O sea, simplemente veamos en dónde está centralizado todo el presupuesto
de los últimos 4 años para acá, ¿no? O sea, es centro-sureste, nada más, ¿no? O sea, Tren Maya, Dos Bocas, tren Transísmico. El que va de lado a lado. De Lisboa a Tehuantepec. Ahora el aeropuerto. Ujú. Los ingenieros que terminaron de una manera, ingenieros militares, ahora se van a terminar el Tren Maya, ¿verdad? O sea, sin embargo, el día de hoy, martes, que estamos transmitiendo aquí, el país está caótico porque hay bloqueos de carreteras federales por los transportistas que están protestando. Con toda por justicia los abusos protestando y todo por ese los rollo, abusos falta de y la inseguridad en todo, las sí. carreteras. Yo le quiero preguntar a la gente que nos está viendo, si no viven en estados que sean Quintana Roo, que sean Tabasco, Estado de México y todo, si en sus estados hay alguna obra federal importante que tú me digas, no, es que aquí están construyendo el nuevo puente, el Baluarte 2 en la Sierra de Durango, a Sinaloa, no sé, el libramiento nuevo en la zona metropolitana de Cajeme, Obregón, o el nuevo terminal de ferries en La Paz, Baja California, todo. Pues no hay ninguna obra, más que toda la obra está ahí. Entonces, 500,000 millones de pesos para una parte del país puede resultar obsceno, ¿verdad? Sí, claro, son 300,000 que costó No, el es otro. todo, es todo. Lo que se pierde, más 150 más que es el añadido de este aeropuerto. Ahora bien, ¿tiene seguridad el aeropuerto? ¿Uno puede volar a gusto ahorita o después o ya o nunca? Bueno, aunque no somos expertos en aeronáutica, yo creo que sí es viable que coexiste el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, con el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Yo creo que ese no es un gran riesgo si se hacen las inversiones adecuadas en el equipo que se requiere para manejar el tráfico aéreo de una manera eficiente. Hay aeropuertos que están igual de cerca que estos dos en otras grandes metrópolis del mundo y funcionan bien. Yo creo que ese no sería un gran problema de fondo. Los problemas de fondo van mucho más allá que eso, creo yo. Tenemos zonas como Houston, que hay 4 o 5 aeropuertos, y los 4 en la zona de Houston, ¿verdad? Nueva York, ¿verdad? O sea, sí, eso no es problema. Creo que pueden bien por buscar descongestionar, pero hay parámetros de seguridad que se tienen que cuidar y vender. O sea, el tema de la propaganda es de que quieren imponer la propaganda sobre la técnica, ¿no? Y la aviación es técnica, ¿verdad? Vimos un Aeroméxico despegar casualmente rumbo a Villahermosa, ¿verdad? O sea, digo, les estoy diciendo, la señal es muy clara. Se vale, pues ahora Tabasco es México y México es Tabasco y ya, ¿verdad? Entonces, sí, pero no nos dicen que el que despegó fue un Embraer compactón, el avión más pequeño que ni siquiera es Aeroméxico, es Aeroméxico Connect. Sí, eso no se ve. Que el que llegó de Volaris era un bebé Airbus, todo. Sí, me van a decir algunos, sí, pero en la tarde llegó un Airbus 340 con Viasa, sí. Pero ese Airbus de 340 con Viasa, la tripulación ya tiene muchos meses llegando a Toluca. O sea, con Viasa tiene muchos meses volando Caracas, Toluca, o sea, Ciudad de México. Entonces, la tripulación de ese con Viasa, que sí era un avión ya grande, tienen muy conocido las aproximaciones, que ya de por sí el Valle de México es muy complicado, ¿eh? Muy complicado por la cadena montañosa, los días cargados de niebla, de lluvias y todo. O sea, es una zona complicada, no nada más de México, del mundo, ¿eh? Los pilotos que vienen de europeos y todo batallan cuando en la aproximación final en Ciudad de México, arriba del bosque de Chapultepec, todos los que hemos tenido el gusto de viajar ahí, dense cuenta que van y de repente sienten un giro a la izquierda muy cargado. Ahí va en el Hotel de México, en el World Trade Center y todo. Esa aproximación final tiene su grado de dificultad, ¿eh? Por no pegar con la sierra de Toluca, no pegar con la zona de los volcanes, no tanto no pegar, sino el tema de los vientos que generan las cadenas montañosas, ¿no? Entonces, aquí el tema nada más de que ojalá el aeropuerto Felipe Ángeles no se le minimice el tema de la seguridad de apoyo a los pilotos. Sí, porque yo he estado escuchando, no sé si ustedes también, muchas versiones de que el nuevo aeropuerto no está ahorita funcionando al 100% en la cuestión de conectividad y que el Valle de México trae un problema serio de conectividad, que ha habido momentos de silencio, de mudo, que se quedan desconectados y tienen que maniobrar los pilotos visualmente para poder orientarse o algo así, ¿verdad? No debemos de olvidar que estamos en la segunda división de la aviación, ¿eh? Sí, y eso no se ha resuelto. Nos bajaron el rango hace unos meses y aunque nos dijeron que íbamos a regresar de nuevo no hemos regresado. Entonces, sí, la Organización Mundial de Transporte Aéreo son organismos muy serios.
No son políticos. Ahí la política de que viva Juárez y viva Felipe Ángeles y que general Felipe Ángeles, ahí no jala. Ahí lo que jala es la seguridad de los pasajeros. Entonces, mientras no regresemos a la Liga Premier de la seguridad aérea, vamos a ponerle lupa a ese nuevo aeropuerto. Sí, porque ayer lo que se estaba diciendo y narrando en la inauguración hacía ver a mucha gente que era el mejor aeropuerto al nivel de los más grandes del mundo, en moderno y todo eso. No es así. No es así. Y además déjame decirles algo. Si nos está viendo algún experto en seguridad aérea y esté de acuerdo o no esté de acuerdo, si estamos mintiendo, díganos, ¿no? Pero tóquele la campanita. ¿A qué voy? La torre de control parecía una romería, parecía un puesto, un tianguis y todo ahí, no cabía nadie más. O sea, eso es un problema real de seguridad, ¿eh? No debió haber habido tanta gente ahí en un área tan especializada de control de tráfico aéreo. Sí, te refieres al momento que el presidente fue a ver las cosas ahí. Por eso, que vaya el presidente, pero no con todo el mariachi. La broma que le molestó mucho al presidente que hizo la primera dama. La broma esas bromitas difíciles cuando estás viendo la aproximación de un avión con pasajeros a bordo. En esos momentos, en cualquier torre de control, es silencio absoluto, ¿eh? Silencio absoluto, porque tienes que estar al pendiente de las conversaciones, de la aproximación. ¿Qué tal que mientras alguna persona está haciendo bromas ahí, el controlador de tráfico aéreo no escucha algún llamado de la tripulación que viene en aproximación final? O sea, no es de hacer bromas ahí, ¿eh? O sea, es un tema muy, muy serio, ¿eh? Ahí se vio bastante raro eso, porque de perdido nos hubiera contado el chiste, todo el mundo nos dejó con la duda. Pues el chiste fue de que se quiso emular al burlarse con el tema de Peña Nieto, ¿no? Sí, no tanto menos 20, menos 40, o sea, pero hasta fue de mal gusto, porque el tema donde estás es un tema serio. Hasta la mirada del presidente no fue de agrado, ¿verdad? No, para nada, sí hubo molestia. ¿Y tú qué? El señor productor que andó allá dando un recorrido turístico. ¿Qué tal estaban los tlacoyos? ¿Cómo se llaman? ¿Los tlayucos o cómo? Estaban buenos. Pues, están muy buenos, la verdad es que, y además el tipo de maíz. Las tlayudas. Además debemos entender que todo el maíz que se produce en esa parte de México es mucho más limpio que el que producimos acá en el norte. Estaba viendo a mí me gustan mucho. Una entrevista con el autor, el arquitecto que diseñó este aeropuerto. Francisco González, otro apellido. ¿Sí? Diciendo que no es su diseño. Dice que estaba penado, que porque él no era el concepto, que se lo cambiaron todo y que él hablaba de resaltar el folclore artístico de México, pero no poner ahí puestos de tacos. Va a ser un tianguis. Un tianguis de todo. Pero bueno, así están las cosas. Yo creo que aquí, siendo fríos, bien por una obra para descongestionar el Valle de México, bien por una obra que se cumplió, como lo dijeron, en 2 años, en tiempo y ahora sí que hay forma, pero no fue lo que nos quieran vender. O sea, lo que nos quieren vender no es tampoco, o sea, tampoco le echemos tanto crema a los tacos, ¿no? O sea, creo que es un proyecto que en el mediano, en el largo plazo, si se le da seguimiento, puede funcionar, ¿verdad? Pues así las cosas. ¿Sale o no sale? Bueno, un momento. Aunque está ausente nuestro compañero Coyote inválido. Ni modo, usted no está aquí para defenderse, allá él. En el último programa hubo una competencia de aciertos. De ver si sale o no sale. Aquí el compañero Marco Torres hizo una predicción y Omar Eli Robles otra. Debo decir que hasta ahorita va la pizarra va 1-0, Omar. Sí, porque bueno, ahí se dijo que estamos hablando del señor Bronco. Y yo les sigo diciendo que en el programa pasado les dije que la clave era que quién le estaba hablando. No fue para alertarlo ni para darle pitazo. Yo creo que le fue, señor Bronco, ya te cargó el payaso. Sí, porque bueno, una semana, ¿eh? Aquí Marco pronosticó que no iba a salir. Omar y sigue adentro. Sigue adentro. Omar dijo que sí iba a salir, con la aclaración, me acuerdo muy bien, que era si no se le añadían nuevos cargos a una nueva carpeta de investigación. Obviamente hay una estrategia de propaganda alrededor de la figura del Bronco que, bueno, aunque le hayan encontrado varias cajas fuertes, pues el señor debe tener su guardadito. Y nos han estado mandando mensajes de amigos, de medios y todo, diciéndonos que en cualquier sale el Bronco, que porque va a salir todo. La verdad de las cosas, yo no veo por dónde vaya a salir el Bronco. Al contrario, creo que lo van a acompañar sus amigos. Sí, totalmente. Y no hay que perder de vista que este caso
quienes lo están acusando, persiguiendo y bueno, pues encarcelándolo, ahora que el caso ya pasó a la esfera federal, pues son el gobierno de Nuevo León, que primero fue el que arrancó este proceso, y ahora el gobierno federal, y ahí se involucran dos personajes que tienen una necesidad urgente de meter hits y de quedar bien con la opinión pública porque traen problemas muy graves. Por un lado, el gobernador de Nuevo León, Claro. Samuel García, pues que tiene el problema del agua y el de la inseguridad. Y Más los que se le acumulen, más los ¿verdad? que vayan surgiendo. Y por el otro, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, que se le está quemando la casa y a nivel opinión pública, pues su imagen es insosteniblemente mal vista por corrupción y abusos, ¿verdad? Entonces, estas dos figuras políticas tienen mucho interés en tener algo que mostrar y bueno, pues algo que pueden mostrar es tener a un exgobernador que a la vista de la opinión pública pues parecería evidentemente corrupto él y su equipo, pues que esté en la cárcel, ¿no? Sí, o sea, Ahora como dijera Cantinflas, vamos siendo sinceros, ¿verdad? O sea, el problema de Jaime no es que sea ratero, No, pues raterazo, eso ¿no? sabido, es el, O sea, es eso el toda su último vida de 10 lo ha o sido, 2. ¿verdad? No, O sea, ya te desde que que era hubo presidente de la mesa directiva de la facultad y los, que andaba del y los porro cuatro, y los todo cuatro eso, o sea, que lo antecedieron en eso, pues así fueron es, igual no, o peor de el ladrones. problema es de que se la crió Ujú. y no entendió que Nuevo León tiene dueño. O sea, Rodrigo Medina no lo dejaron entrar al campestre porque pues, no era... No tenía los apellidos correctos. No tenía pedigrí, ¿verdad? Ujú. Entonces, este señor, pensando que ya con ser gobernador ya tenía pedigrí, pues se equivocó, ¿no? Entonces, pues el diablo pone y el diablo quita y el diablo mete a la cárcel, ¿no? Marcos, no sé si estás de acuerdo. No, ¿verdad? pues naturalmente está muy claro que pues hay una voluntad política de encarcelarlo. aquí hubo, Y eso no quiere decir que él sea víctima, porque motivos para encarcelarlos, pues yo pensaría que sí hay una buena cantidad. No, y además él hizo lo propio para que así fuera. Ujú. No nada más en el tema, insisto, nada más en el tema de robar. O sea, vamos a hacer un poquito de memoria. En el debate con el presidente de la República, Andrés Manuel, tú nunca has trabajado en su vida, el burro hablando de orejas, ¿verdad? Ajá. Tú eres siempre has sido un un huevón. Un negón, ¿verdad? O sea, sí. Véanlo. Y luego acá con Samuel, se me hace que le gusto, se me hace que le gusta a Samuel. Y luego cuando lo acusa de consumir sustancias tóxicas y a él, o sea, muy arrogante, muy fanfarrón. En lugar de estar calladito, miren, recordemos hace algunos meses cuando por el desacato el Congreso de Nuevo León lo debería de haber inhabilitado, corrido, le hubieran hecho un favor. Ahorita pues, no estuviera estaría bien en a la gusto cárcel. porque ya fue juzgado, ya se le aplicó una pena, pero no, se aferró a que los diputados lo dejaran, ahí hubo una operación financiera, lo que ustedes quieran. Mordidas a los Bueno. diputados. Yo le llamo operación financiera. Me dicen algunos Me abogados. recordaste a Vladimir Putin, ¿no? Una operación militar de urgencia allá en Ucrania, ¿no? Ahorita estamos en ese tema. Se hubiera ido, ya se hubieran olvidado de él, Sí. ya se hubiera ido. O sea, Te hubiera salido más barato. una cosa que hay que destacar es que Samuel como quiere iba a ser gobernador. sí, ya O sea, estaba. los diputados pues, criticaron que no lo hicieron porque automáticamente ya era gobernador. El chavo iba a ser gobernador ya, o sea, Total que se esmeró Samuel en que se le ubicara esa muesca a su pistola, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, la primera acción legal era en base a una denuncia federal o de desviación de fondos aquí en el estado. Aún así, sigue insistiendo que el mero reportero que lo metió en la cárcel fue él. Hay gente que piensa que en base a las relaciones que tuvieron mucho tiempo los Medina, tanto el señor exgobernador como su papá, el Daddy Medina, es que es más probable que haya sido, que pudiera estar la mano detrás de papá Medina, tras su conexión y su relación con el fiscal Gertz Manero. no, Colofón, De Hoyos Colofón. de Hoyos Colofón, y que entonces el que está riéndose al último es los Medina. ¿Cómo la ven esa? Pues pudiera ser un factor que haya contribuido a que se haya llevado con tanta velocidad este proceso, pero yo creo que fue solo un factor auxiliar. Yo creo que el factor principal fue la voluntad y la decisión de Samuel García requiriendo tener algo que mostrar a la opinión pública como resultado de gobierno, pues
Sí, encarcelar al pero Bronco. el Bronco también hizo lo propio, o sea... No, porque totalmente. No, con esto yo no regularmente- estoy diciendo que sea víctima del Bronco. Hay muchas razones para que esté en la O sea, cárcel. pero definitivamente. aquí se aplicó al revés, o sea, porque regularmente quienes van al botellón primero son los de abajo, los Ujú. pesos chiquitos, porque el grande se la hace, mandan al director de no sé qué, al secretario de no sé qué y todo, pero esta es la primera vez en la que es de arriba para abajo, Sí, ¿ah? sí, sí. Porque el mismo Bronco hizo lo necesario y no entendió la máxima de la política de que son empleos temporales. Ujú. No son los dueños, no les dan la factura endosada, ¿no? A ver, señores políticos, si alguno nos llegara a ver, no son los dueños, no se les endosa, ¿sí? Y aquí los amigos son de mentiras y los enemigos son De reales. veras. Y, Ajá. el dicho ese que anda circulando, que los carniceros de hoy son las reses de mañana, ¿qué tanto se aplica a la cuestión de Samuel? O sea, porque tiene pendientes cosas parecidas, guardaditas en investigación, ¿sí o no? Dicen Sí. que los hombres notables son los que aprenden de los errores propios y los hombres extremadamente inteligentes y notables son los que aprenden de los errores de otros. Ujú. Esperemos que los funcionarios del gobierno de Nuevo León actual aprendan de los errores de los funcionarios del exgobierno de Nuevo León. Sin embargo, los hechos ya están guardados en una caja ahí, alguien los tiene y pueden tardarse 1 año, 2 años, pero tienen que fallar esta situación. Hubo triangulación de recursos públicos y de recursos de procedencia extraña en la elección, en la campaña de Samuel. Probado, Sí, comprobado. están documentados, Y no me absoluto. Entonces, Ahora yo no me creo eso, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Le encuentran una caja fuerte allá en su rancho y más de 2 millones de pesos y armas, y se hace el escándalo. Y luego dicen que se llevan 2 cajas fuertes más para abrirlas en otro lado. Y las abren y, oh, sorpresa, no hay nada. estaban vacías. Estaban vacías. O sea, a mí me suena que al pobre Bronco le está oliendo cómo le están exprimiendo. Sí, O sea, totalmente. Esto es muy común, desgraciadamente, El pobre. en las persecuciones policíacas, sobre todo cuando no es el caso lo que pasó esta vez, pero en las federales es algo muy común. Los policías sienten que cuando hacen un cateo, lo que se hallen de dinero se lo echan a la botín de bolsa. guerra. Y Se es llama un botín de guerra y le dicen al acusado, mira, te estoy haciendo un favor al desaparecerte este dinero porque si yo lo presento y lo remito, te acusan de otro delito más además de los que ya tengas. Así que pues haz de cuenta Entonces, que soy tu al cómplice contrario, debes estar agradecido me porque los el voy a ladrón que quedar. roba al ladrón tiene 100 años He de oído perdón. muchas veces que dan ese tipo de explicaciones los agentes federales. Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar tras las rejas el Bronco? Yo ¿Tú qué eres bueno para pronosticar? siento que él puede estar tras las rejas lo que resta de este sexenio federal, es decir, la mitad del sexenio de Samuel. Van a empezar a negociar quizá con una mayor velocidad que como le quiso hacer, y ahí va, pero se va a tardar un poco más, Javier Duarte, el de Veracruz. Es decir, El tema aquí es de que es como cuando uno va a una sala de urgencias, las 36 primeras horas son la cruciales. Son cruciales. Aplica también para este tipo de problemas, ¿no? Y aquí el señor ya lleva una semana. Ujú. Y conforme vaya pasando el tiempo, pues su caso ya se mete en otro Pero- tipo de intereses, ya no es prioridad para unos, pues te dejan morir. y se podrán- empieza a enfriar. a ver, aquí Exacto, la a nivel de pregunta- opinión pública se Así es. enfría. La Así pregunta es, ¿le podrán comprobar estos delitos a él? ¿Que fue el autor o dio las órdenes o que firmó Pues está documentos? súper demostrado. Tan Pero- así sí que el sí. TRIFE le pidió al Congreso de Nuevo León que actuara y que acatara, y el Congreso de Nuevo León no acató. O sea, vaya, eso está súper demostrado. El TRIFE En le los- pidió, destituyanlo. En los delitos electorales, a diferencia de los delitos de servidores públicos, y aquí es un punto muy importante por lo que ustedes acaban de comentar, en los delitos electorales, el beneficiario, es decir, el candidato que anduviera en campaña y se hubiera beneficiado de que llegaran recursos electorales ilegales, él es corresponsable en la práctica de acuerdo con las leyes electorales, a diferencia de un servidor público que puede decir, no, pues yo no firmé, fueron mis subordinados. La ley de responsabilidades es muy laxa en ese sentido, la de los servidores públicos. Por eso muchos funcionarios tienen a ejecutivos de tercera o cuarta, inútiles totalmente, Fírmale pero tú. que son firmadores, porque ellos lo que hacen es servir de chivos expiatorios al momento que hay un problema. En lo electoral eso no sirve. Tú eres el beneficiario, tú eres corresponsable.
Ok, Si tú eres el pero encargado. para- Vaya, Así si un director de comunicación social, por ejemplo, y todo, lo agarran. Tú eres el director, ¿eh? No es de que alguien mandó la pauta, no fuiste tú. En los delitos electorales es correcto lo que dice Ok, Marco. pero aquí en los Tú eres, delitos tú vas. de que se utilizó recursos públicos. Para lo electoral, Claro. el delito electoral prevalece. Es decir, el uso indebido de recursos es un delito de responsabilidad de servidores públicos y también es un delito Entonces, quien electoral. era tesorero entonces y que ahora es tesorero, no tiene, ahí Pero- lo vio de noche, no se dio cuenta, era muy despistado. Pero aquí estamos hablando. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando de un tema político y aquí se aplica el principio de Benito Juárez, o sea, hágase los bueyes, pero hágase tu voluntad, pero en los bueyes de mi compadre, en los Así míos no. es. Entonces aquí estamos hablando no de un tema jurídico, estamos hablando de un tema político y va a depender mucho, yo coincido con Marco, lo que pasa en junio. Tenemos 6 gubernaturas en juego y ahí que, o sea, parece que no, pero el gobernador se tiene que esperar mínimo al primer domingo de junio, ver cómo se acomodan Claro. precisamente para la nueva elección presidencial, ¿verdad? O sea, tenemos a gobernadores priistas ya bien alineados con la 4T. Sí, que ya son. Pues es que la 4T, como lo he dicho, es la cuarta transformación del PRI. PNR, PRM, PRI y ahora Morena. Ningún partido le aportó más militantes conocidos a Morena que el PRI. La mayoría de los morenos muy conocidos son expriistas, empezando por el presidente de la República. Sí, bueno, es una teoría, Pero no es una teoría, es una realidad. Yo no la Ve- comparto porque el PRI es otra cosa. El PRI ha generado oposición, de los mismos PRI se generó la oposición del PRD y que se transformó ahora en Morena. O sea, es lo mismo, pero es gente, o sea, son facciones, no que el PRI lo... O sea, el PRI, O sea, Pero Morena, es que Morena- aquí Morena sí hay un empezó a problema hacer bien lo que, ideológico el de PRI fondo. lo que el PRI empezó a hacer mal. O sea, así como MC empezó a hacer bien lo que el PAN empezó a hacer mal. O sea, es un hecho. O sea, yo coincido con Marco en los 4 tiempos, porque la última evolución fue cuando el PRI ya no quiso ser partido militar, ¿verdad? Cuando dijo, ya no somos militares, ahora somos ciudadanos, y dejó de ser el Partido Nacional Revolucionario y ya el partido de las instituciones, ¿verdad? El partido de la yo seriedad. diría una cosa bien sencilla. El día que un partido de oposición haga la mitad de lo que hizo el PRI en su existencia, desde su nacimiento hasta que perdió las elecciones, en ese momento podemos hablar con seriedad. Ahorita, los gobiernos surgidos en la oposición han sido un rotundo fracaso. Y este va para allá. Sí, bueno, fracaso para unos, pero ahora sí que como dijera el clásico, pues hay gente que tiene otros datos y toda moneda tiene dos monedas. O sea, hay gente que sí ha sido muy beneficiada, sigue siendo beneficiada. Pues ellos, o sea, imposible comparar lo que creó el PRI en su vivencia, en su vida, que nos dejó un país donde todos logramos ascender. Sí, pero el PRI lo hizo durante 70 años. Por eso jefe. te digo. Y estos tienen apenas el día que un partido Y haga el la PAN mitad. solo estuvo 12. El día que hagan la mitad, entonces pueden hablar, pero no puedes jugar a un partido por unos cuantos rufianes, ¿verdad? Sí, hay que ser justos. El PRI hizo su momento Sí, histórico. pero muchos de esos rufianes están en Morena. Por eso, ahorita, ¿eh? estamos juzgando a esos rufianes, no al PRI en sí. Porque Yo creo que sí, que si la 4T se consolida, hay que esperar quién es el candidato. Y ahí vamos a saber si verdaderamente se quieren consolidar o si es nada más debut y Es una despedida. teoría de los burgueses y metidos a Morena. ¿Los qué, perdón? Alfredo del Mazo y Pepe Murat. Pepe Murat. Los 2 cachorros de la revolución. Sí, claro. O sea, Morat Los dos y ¿a quiénes son hijos de representa? exgobernadores. En el caso del Mazo es el tercer miembro de la dinastía que es gobernador del Estado de México. Su abuelo y su padre fueron gobernadores y en el caso de Alejandro Murat, su padre Pepe Murat fue Invitan gobernador. a la fiesta grande de la 4T a los gobernadores priistas, pero no invitan a Ricardo Monreal. Bueno, él lo explicó de una manera muy interesante hoy en la mañana y me quité el sombrero porque Monreal tiene muchos defectos, pero hay algo que yo siempre y en varios programas lo he dicho, lo destaca mucho de los demás. Monreal tiene muchos pantalones, por no decirlo de manera más clara. Monreal lo quiso meter a la cárcel Cedillo e impedirle que fuera candidato a gobernador. No lo pudo meter a la cárcel, impidió que fuera candidato a gobernador del PRI. Se lanzó por el PRD y ganó. Bueno, ahora le toca enfrentarse a López Obrador y ya le demostró. Hoy en la mañana
Mi paisano Pascal Beltrán del Río le hizo una entrevista muy larga de tiene que salir el regionalismo. de tres cortes comerciales. Bueno, pues es mi paisano, ¿qué puedo decir? Fuera de Juaritos también. Bueno, ahí Pascal hay es talento, chihuahuita, es de Chihuahua capital, pero bueno. Bueno, fuera de chihuahuitas, los chihuahuitas también habemos gente pensante. Vámonos. Como los laguneros, ¿verdad? Y dígame que no, ¿verdad? Bueno, total que Beltrán del Río le dice, oye, se notó mucho tu ausencia. Dice, no, es que nos invitaron nos dieron 40 lugares a los senadores, 20 a la oposición y 20 a Morena y sus aliados, y pues yo vi que había mucha demanda de esos lugares y preferí cederme el lugar. Yo vi el evento por televisión, etcétera. Yo, ¿cómo lo interpreté? Me invitaron un besamanos y yo no beso manos, ¿no? Tan sencillo como eso. Sí. ¿Qué discurso les pareció? Es mejor brillar por tu ausencia. Naturalmente, Veces, ¿no? claro. ¿Qué discurso les pareció mejor, el de Claudia o el de Del Mazo ayer? No tenemos una tercera, no hay una opción C. Sí, porque nada más no hay una C. No, lo de Claudia fue un discurso de lugares comunes y adulación insalvable, o sea, deleznable totalmente. Muy común en ella, es totalmente abyecta y sumisa, ¿verdad? Indigna de los cargos que ha ocupado, que pues ha sido por el mérito de tener cercanía con el que manda, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Del Mazo, pues ¿también? Fue un discurso tampoco muy rescatable, pero sí, cuando menos más consistente con lo que ha dicho en el pasado y pues menos abyecto cuando menos. Mira, ya ves lo que le pasó a Sandra Cuevas, ¿eh? Ya está ahorita casi mascando barrote por haberle faltado el respeto a Claudia. Ahorita y en realidad te pueden acusar a ti de violencia de género. Pues para nada es violencia de género, porque además pues esto se dice de una persona independientemente de su género, ¿verdad? Pero el punto aquí en esto de Sandra Cuevas, esto tiene que ver mucho con Monreal. O sea, Claudia Sheinbaum está convencida de que Dolores Padierna no pudo ser la alcaldesa de Cuauhtémoc porque Monreal decidió apoyar a Sandra Cuevas. Lo cual yo creo que tiene mucho de cierto, ¿verdad? Que es así. Y bueno, pues yo creo que los habitantes de Cuauhtémoc le agradecen a Monreal que haya apoyado a Sandra Cuevas en vez de haber apoyado a Dolores Padierna, porque quizá las dos sean malas, pero Dolores Padierna es mucho peor. Yo me quiero regresar a su pregunta original, jefe, pero primero quiero tocar el campana. Decir cómo está chingui con la pinche campana. Y no son paletas, es sabiduría. En el tema de los dos gobernadores y todo, si se trata de un evento insignia del gobierno de la República, de que busca descentralizar centralizando. O sea, yo entiendo que la gobernadora de Ciudad de México, el gobernador del Estado de México, sí, pero eso no es México. A mí me hubiera gustado, aunque fuera el gobernador de Baja California, el gobernador de Sinaloa, afines a su proyecto político, estoy de acuerdo, pero a mí me hubiera gustado que gobernadores de fuera de ese grupo el Valle de México, nos dieran voz, ¿verdad? O sea, entonces aquí el tema es de que quieren descentralizar, sí, pero centralizan el quehacer político. Entonces, a los que no son de ahí, espérame, hey, yo también existo, o sea, eso es lo único que yo me gustaría haber visto, un discurso, una tercera vía, por eso le decía yo de una opción C, alguien que representara a los mexicanos fuera del Valle de México. Muy bien, muy correcto. Bien. Bueno, ya van a empezar, ya empezaron los cortes ahorita. ¿Se bañaron o no? Pues yo me bañé antier, pero bueno, pues. Pues es que tenemos, desde que empezamos este proyecto diciendo. Yo tengo un problema serio. Me tocó los sábados. Y yo los sábados. Los sábados que me bañaba. Día que se baña. Pues, ni hablar, pues. Pues no se bañe y ya. Será un verano muy caliente, entonces. Muy oloroso. Muy oloroso. Bueno, pues aquí nos vamos. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Omar tiene una falta, tiene que pagar una multa. Y el productor tiene que llevar más productos a vender a la Ciudad de México para que podamos comer nosotros al aeropuerto. Para seguirle. Con los chicharrones. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.